Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Delgado Betancourt. Soy profesor universitario. En esta oportunidad me comunico con ustedes a través de este medio para explicarles acerca de la liquidación de la nómina de una empresa. Y para el ejemplo he traído una nómina de mi supuesta empresa, Cardel Limitada. Una nómina preparada con los supuestos empleados y con los supuestos sueldos básicos. Entonces empecemos diciendo que el gerente gana 7 millones y medio, el contador 1.780.000, la secretaria 800.000 y el vendedor 616.000 pesos. Tenemos esta columna de días liquidados. He colocado aquí algunas irregularidades, por decir algo, pues el gerente trabajó los 30 días, el contador 29 días, la secretaria trabajó completo el mes y el vendedor trabajó 28 días. Entonces empecemos, debido a este caso, empecemos por calcular el sueldo básico para cada uno de ellos, ¿sí? Porque si no trabajan completo ya no tienen el derecho al sueldo básico. Entonces digamos lo siguiente, vamos aplicando las fórmulas acá. Para calcular el sueldo básico decimos entonces, para calcular el sueldo sin esos días trabajados, digo entonces, tomo el valor del sueldo básico, lo divido entre 30, que son los días del mes, multiplicado por los días trabajados. En este caso me debe dar completo, 7.500.000 pesos, ¿sí? Para el caso del contador no le va a dar completo 1.780.000, ni para el caso del vendedor tampoco le va a dar completo los 616.000 pesos. Entonces aplicamos la fórmula acá, arrastramos la fórmula y ya tenemos liquidado aquí el valor para cada uno de ellos, el sueldo. Nos ubicamos acá, damos la función para sumar esa columna, suma, aceptar, y decimos aceptar. Aquí tenemos que el sueldo básico entonces es 10.595.600. Mire cómo cambia el sueldo básico con el sueldo de acá. ¿Por qué? Porque aquí está sacado lo que realmente trabajaron estos señores en este mes. Bueno, vamos a liquidar ahora el auxilio de transporte. Sabemos, por regla general, nosotros los estudiantes o los contadores y ustedes, señores estudiantes de contaduría, saben que el auxilio de transporte, según la ley colombiana, lo ganan aquellos trabajadores, o tienen derecho a aquellos trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Y el salario mínimo legal vigente en esta oportunidad es de este año es de 616.000 pesos. Y el auxilio de transporte es de 72.000 pesos, que los tengo indicados acá. Bueno, entonces ubiquemos acá la fórmula para poder calcular el sueldo básico. Entonces decimos, colocamos la función y la condición sí. ¿Por qué sí? Porque decimos, si esto ocurre, entonces esto, ¿sí? Vamos a hacerlo con aquí aplicando de una vez. Decimos aceptar la condición. Y aquí ya tenemos la condición, miren, sí, o acá también sí. Entonces decimos, sí, el sueldo básico, o sea, en este caso la columna C11 para el gerente, es menor o igual a el salario mínimo legal vigente multiplicado por 2, porque es hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Por 2. Si eso se da, dice, entonces tiene derecho al auxilio de transporte, a este auxilio de transporte, ¿sí? Tiene derecho al auxilio de transporte. Bueno, y si eso se da, entonces yo quiero saber aquí cuánto es el auxilio de transporte de un día de cada uno de esos trabajadores.
para poderles liquidar a los que faltaron al trabajo. ¿Sí? A los que faltaron al trabajo. Entonces decimos esa condición dividido entre 30 días para saber un día, cuánto debo cancelar un día de auxilio de transporte. Bueno, cuando ya tengamos ese valor, entonces lo multiplicamos por los días laborados. Por los días laborados. Y si esa condición se da, entonces se le da auxilio de transporte. Y si no, entonces 0. Entonces 0. Vamos a ver. Y nos da aquí 0. Porque lógicamente el primero no tiene la condición. El segundo tampoco tiene. Entonces vamos a bajar la fórmula. Lastimosamente no sé por qué no me da la fórmula. Entonces lo vamos a ir aplicando para cada uno de ellos. Aquí sabemos para este contador tampoco tiene derecho, entonces 0. Para el segundo, para la secretaria sí tiene derecho, entonces apliquemos nuevamente la fórmula acá. Entonces decimos nuevamente, la función, lastimosamente no sé por qué no se puede arrastrar la fórmula. La función sí, aceptar, ya no está diciendo la función. Entonces decimos, si el sueldo básico de la secretaria es menor o igual a el salario mínimo multiplicado por 2, entonces, punto y coma, acá quiere decir entonces, aquí le coloco el punto y coma, entonces, tiene derecho al auxilio de transporte. Si esto ocurre, entonces quiero saber el auxilio de transporte diario dividido entre 30 para multiplicarlo por los días trabajados. Y si no es así, entonces 0. Entonces aquí nos da 72,000 pesos. Y es correcto porque miren, el auxilio de transporte es 72,000, la secretaria trabajó el mes completo, entonces tiene derecho a los 72,000 pesos de auxilio de transporte. Veamos para el caso del vendedor. Para el caso del vendedor tiene que darnos menos porque trabajó 28 días. Entonces aquí vemos, nuevamente, decimos la función, le damos a aceptar y vamos aplicando la condición. Decimos, si el salario del vendedor es menor o igual al salario mínimo legal vigente multiplicado por 2, entonces, punto y coma quiere decir entonces, tiene derecho al auxilio de transporte. Y si eso se da, entonces yo quiero saber cuánto es el auxilio de transporte de un día. Por eso lo divido entre 30. Y ese valor que me dé allí lo multiplico por los días trabajados por el vendedor. Si eso no es así, entonces 0. Entonces, miren, 67,200 pesos y eso es el valor correcto. Bueno, entonces sigamos. Aquí ponemos, vamos a sumar el total del auxilio de transporte, decimos suma, aquí ya no es la condición sino suma, aceptamos y le damos a aceptar. 139,200 para este caso. Bueno, seguimos con la columna de horas extras, ¿sí? Y en este caso, como ejemplo lo he traído yo, la secretaria, que aquí la tenemos, la secretaria ha ganado, ha trabajado 2 horas extras nocturnas y 3 horas extras diurnas, ¿sí? Entonces le vamos a calcular a través de la fórmula, porque es la única que ha trabajado, el resto no ha trabajado horas extras. Entonces le vamos a calcular aquí cuál es el valor de las horas extras de la secretaria. Para eso entonces tomamos, acá no hay necesidad de la función de esta, no, sino únicamente de la fórmula de acá, ponemos la fórmula más, entre paréntesis decimos el sueldo básico dividido entre 240. ¿Por qué 240? Porque
son en el mes, todo trabajador colombiano trabaja 240 horas. Porque si trabaja 8 horas diarias, 8 por 3, que trae el mes, son 240. Entonces aquí, hasta ahí tenemos sacado el valor de la hora diaria de la secretaria. El valor de la hora diaria de la secretaria. Lo multiplicamos por el porcentaje, en este caso, las horas extras nocturnas. Las horas extras nocturnas tienen un porcentaje del 75%. 75%. ¿Sí? Por 2 horas que trabajó extras. Por 2 entonces. Por 2. Cierro paréntesis. ¿Para qué cierro paréntesis? Nuevamente para volver a sacar para las 3 horas extras diurnas. Entonces decimos nuevamente más, abro paréntesis, la misma condición otra vez. Este valor del salario dividido entre 240, por el porcentaje, y el porcentaje de las horas extras diurnas es del 25%. Entonces, por el 25% por las 3 horas que trabajó extras, por 3. Cierro paréntesis y le damos enter. 7.500 pesos ha ganado en horas extras la secretaria. Entonces colocamos acá suma total, aquí 7.500 pesos. Correcto. Bueno, las comisiones. Los que ganan comisión por lo general son los vendedores. ¿Sí? Y aquí le he puesto como ejemplo que el vendedor vendió 10 millones de pesos y a él digamos que le vamos a pagar una comisión del 5%. Entonces vamos a liquidar esa comisión sobre esta venta que hizo. Entonces aquí nos ubicamos en el vendedor. Entonces decimos, aplicamos la fórmula, este valor de 10 millones de pesos multiplicado por el 5%. Por el 5%. Entonces 500.000 pesos ha ganado en comisiones el vendedor. Entonces ahí ubicamos nuevamente 500.000, el total de las comisiones. Bueno, aquí ya hemos liquidado entonces esta parte, la parte del devengado de la nómina. Entonces vamos a sacar el total del devengado. ¿Y a qué es igual el total devengado? Entonces vamos aplicando la fórmula. Decimos, abrimos paréntesis, total devengado, que es igual al salario básico más el auxilio de transporte más las horas extras más las comisiones. Esa es la fórmula, ¿sí? Pero como para el gerente no tiene ni auxilio de transporte, ni tiene horas extras, ni tiene ni comisiones, entonces tiene que darnos el mismo valor de 7.500.000. Ahí está, 7.500.000. Aplicamos, arrastramos la fórmula para todos y nos da, a cada uno está liquidado ya cuánto es el total de vengado. Nos ubicamos acá, le damos la función de suma para sumar esa columna, le decimos aceptar y ahí está la suma. Bueno, sigamos. Vamos a liquidar aquí o hacer las deducciones. Para cada uno de los trabajadores vamos a hacer las deducciones. Decimos entonces, perdón, decimos entonces, para liquidar salud se debe tomar, aquí entonces nos ubicamos, el total de vengado, perdón, primero vamos a ponerlo entre paréntesis, aquí entonces entre paréntesis, el total de vengado menos el auxilio de transporte, menos esta columna del auxilio de transporte, cerramos paréntesis, por el 4%. 4%. Nos da 300.000 pesos para
el gerente. Y ahí queda liquidado, arrastramos la fórmula y queda liquidado para cada uno de ellos, de los trabajadores. Sacamos el total de salud, nos ubicamos acá en la función, decimos aceptar y nuevamente aceptar, y ahí está liquidado. Para la pensión es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Decimos el salario básico, el total de vengado, menos el auxilio de transporte por el 4%. Por el 4%. Los mismos 300,000 pesos, es la misma columna, arrastramos, queda liquidado para todo. Nuevamente aquí damos la función de suma, aceptar, y le colocamos aceptar, queda el mismo valor porque es el mismo porcentaje para los dos. Bueno, sigamos. Para el fondo de solidaridad pensional, tenemos conocimiento nosotros que para el fondo se debe liquidar a aquellos trabajadores que tienen un salario de igual o más de 4 salarios mínimos. ¿Sí? Para nuestro caso sería entonces de más de 2.464.000 pesos. ¿Sí? Y el único que gana aquí más de 2.464.000 pesos es el gerente. 7,5 millones. ¿Sí? Miren, 7,5 millones. Entonces a él le vamos a hacer el porcentaje del 1%. Entonces decimos suma, tomamos sin paréntesis porque es un solo valor, 7.500.000 pesos por el 1%. Por el 1%. 75,000 pesos. Acá lo visualizamos, 75,000. Es correcto. Bueno, vamos a liquidar entonces aquí la retención en la fuente. La retención en la fuente. Y al único que hay que hacerle retención en la fuente, porque la ley dice que hay que liquidar a aquella persona que gane más de 3.720.000 pesos. Entonces aquí el que gana más de eso es el gerente. Es al único que le vamos a hacer la liquidación. Bueno, entonces aquí he hecho un cuadrito para que entendamos mejor cómo se hace esta liquidación. Entonces tomamos el sueldo del gerente, que es de 7.500.000 pesos. 7.500.000. Ahí lo tenemos, 7.500.000. Dice, a este valor, réstele la pensión. Y vemos que por pensión ha pagado 300.000 pesos. Entonces, le vamos a restar los 300.000 pesos. ¿Listo? 300.000. Este valor aquí en este caso es 0. Porque lo vamos a sacar más acá abajo. Ese aquí no sale. Entonces nos da un subtotal. ¿A qué es igual al subtotal? Entonces decimos más el sueldo menos la pensión. Y ahí tenemos el subtotal. Dice, si el trabajador tiene alguna cuota de vivienda, ubíquela aquí también. Pero acá no tenemos, entonces 0. Dice, si tiene cuota de educación, entonces ubíquela. Pero como no tiene, entonces 0. Ahora dice entonces, hay un exento del 25%. Entonces, ¿cómo sacamos? Decimos entonces, a este valor subtotal, porque no tenemos otro, porque nos dio 0. Acá en cuota de vivienda y en cuota de educación nos da 0, entonces es el subtotal. Entonces, a este valor lo multiplicamos por el 25%. Por el 25%. Vamos a ver, aquí hay un error. Nos ubicamos aquí. Este valor por el 25%. Este está bien.
1.800.000 pesos, que nos da como exento, o sea que ese valor no se cobra. Vamos a ver entonces, tomamos entonces ahora el subtotal aquí y decimos el subtotal es igual a 7.200.000 menos el exento, que es de 1.800.000 pesos. Nos da 5.400.000 pesos. ¿Listo? Bueno, dice, a este valor que le hemos quitado la pensión, le hemos quitado cuota de vivienda, le hemos quitado cuota de educación, le hemos quitado el 25% del exento, dice, ahora quítele lo que el trabajador pagó por salud. Y vamos a ver cuánto pagó por salud. Y salud pagó 300.000 pesos, aquí lo tenemos. Entonces le vamos a restar ese valor. Salud, 300.000. 300.000, ahí lo tenemos. Dícele, quítele también lo que pagó para el fondo de solidaridad pensional. Entonces, fondo de solidaridad pagó 75.000 pesos. Entonces, aquí colocamos 75.000. Listo. Y aquí nos da un subtotal final ya. Para sacar ese subtotal final, entonces, vamos con la fórmula nuevamente, decimos, a este subtotal de acá, debemos quitarle salud y debemos quitarle el fondo. Nos da 5.025.000 pesos. 5.025.000 pesos. Una vez hayamos obtenido ese valor, entonces lo dividimos entre el valor del VT. Y el valor del VT para el año 2014 es de 27.485 pesos. 27.485. Entonces, ahora, aquí entonces, este valor que nos dio acá, este subtotal final, lo vamos a expresar en VTs. ¿Qué hacemos? Tomamos este valor y lo dividimos entre el VT. Y aquí tiene que expresarnos cuántos VT hay. Dice, mire, son 182.826997. ¿Sí? Entonces, ya este valor lo estamos expresando en VTs. Y nos da 182.82 VTs. ¿Sí? Y si nos vamos a la tabla de retención, según la fórmula dice, a este valor réstele 150 VTs. A este valor réstele 150 VTs. Entonces, tomamos la fórmula nuevamente. Entonces decimos, a este valor le vamos a restar 150. 150 VTs. Y me queda entonces ya en 32.82 VTs. Y recurriendo a la fórmula nuevamente, dice, a ese valor súmele 10 VTs. Para eso tenemos que ubicarnos en la tabla, ¿no? La tabla que nos da la DIAN. Entonces aquí dice entonces, nuevamente, a este valor, súmele, dice, entonces, más 10 VTs. Entonces me va a quedar, perdón, no, aquí no nos da este valor. ¿Qué pasó? A este valor le vamos a sumar 10. 42.86 VT. Ahí sí es correcto. Y este valor que nos da aquí en VT lo vamos a multiplicar, lo vamos a convertir nuevamente en pesos. ¿Cómo hacemos? Entonces decimos, o sea, este 42.82 lo multiplicamos por 27.485. Entonces nos ubicamos allí y decimos, este valor multiplicado por 27.485 nos da 1.177.100. 1.177.000. Y
siguiendo la tabla que nos da la DIAN, dice a este multiplíquelo por el 28%. Entonces, ya estamos allí, entonces dice más este valor por el 28%. Por el 28%. Listo. Nos da 329.588. Pero este valor no lo podemos dejar así. Según la norma nos dice que estos valores debemos aproximarlos al múltiplo de 1000 más cercano. ¿Sí? Y aquí el múltiplo de 1000 más cercano es hacia arriba porque pasa de 500. Entonces, el valor aproximado es de 330.000 pesos. 330.000. Y hemos entonces encontrado la retención en la fuente para el trabajador. Aquí está 330.000. Lo vamos a ubicarla acá en la retención en la fuente, 330.000 pesos. 330.000. Listo, acá colocamos total 330.000. Listo. Aquí tenemos una columna de otras deducciones. Pues vamos a inventarnos una aquí, digamos que la empresa les prestó un dinero y les está descontando, digamos, a cada uno de los trabajadores para completar esta columna. Digamos que al gerente se le prestó un dinero y se le está descontando 500.000 pesos en cada nómina. A la secretaria se le está descontando, perdón, al contador se le está descontando 300.000 pesos en la nómina. A la secretaria se le han prestado 100.000 pesos, se le han prestado un dinero y se le está descontando 100.000 pesos en la nómina. Y lo mismo al vendedor, digamos que también se le ha prestado un dinero y se le está descontando 100.000 pesos en la nómina. ¿Sí? Entonces aquí estamos descontando esos valores que se le han prestado. Vamos a sumar, entonces, cuánto es que le descontamos mensualmente a cada uno, a todos los trabajadores. Entonces suma, aceptar y aceptar. Mire, se le está descontando 1.000.000 de pesos en la nómina de aquellos préstamos que se les ha hecho. Bueno, ya tenemos aquí otra columna de la total deducciones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las deducciones, pues vamos a sumar las deducciones de cada uno de ellos. Entonces aplicamos la fórmula aquí, decimos más, entonces abrimos paréntesis, entonces la primera deducción es en salud, más la deducción de pensión, más la deducción del fondo, más la deducción de retención de la fuente y más la deducción por préstamos que le hemos hecho. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Listo, ya tenemos ahí 1.505.000 pesos. Bueno, vamos a sumarles para todos, corremos la fórmula. Ahí es correcto. Entonces, ahí está. Vamos a sumar entonces el total de las deducciones de la nómina. Suma, aceptar y aceptar. Entonces, estamos haciendo 2.293.248 de deducciones. Una vez hayamos sacado este valor, ya tenemos solamente para liquidar el neto pagado. ¿Sí? Bueno, entonces el neto pagado será igual al total de vengado. Entonces suma, abrimos paréntesis, total de vengado menos total deducciones, cerramos paréntesis, damos enter. Entonces decimos que al gerente hay que pagarle en esta oportunidad o en este mes, le vamos a pagar la suma de 5.995.000 pesos, al contador 1.283.013, a la secretaria 714.900 y al vendedor 956.139. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto vale o por cuánto tenemos que hacer el cheque por concepto de nómina. Entonces sumamos
el neto pagado de cada uno de los trabajadores, suma, aceptar y aceptar. Entonces tenemos que es 8.949.052 pesos. Bueno, así hacemos la primera parte de la nómina. Acá tenemos la segunda parte. Acá tenemos la segunda parte de la nómina. Y la segunda parte consiste en la parte de arriba es lo que descontamos a cada uno de los trabajadores. Y acá en la segunda parte es el aporte o lo que tiene que pagar el empleador por cada uno de sus trabajadores, para pensión, para salud, para riesgos, para aportes para fiscales y para provisiones. ¿Sí? Bueno, entonces aquí miren, ya me lo ha hecho el Excel, ya está calculado. Entonces mire aquí, vamos a abrir un poco más esta columna para entender mejor. Entonces mire aquí, para el empleador, no tenemos la fórmula, entonces vamos a borrar esto, no me ha calculado nada. Vamos a liquidar nosotros aquí. Vamos a hacer la liquidación mejor para que nos quede completo el estudio de esta nómina. Bueno, entonces decimos, aquí ya tenemos el empleador, cuánto tiene que aportar el empleador por concepto de pensión. Dice que es el 12%. ¿De qué? Dice del total de vengado menos el auxilio de transporte. Total de vengado menos el auxilio de transporte para cada uno de los trabajadores. Entonces, nos ubicamos aquí. Vamos a hacer la fórmula. Abrimos paréntesis. Dice el total de vengado de cada uno de los trabajadores. El total de vengado menos el auxilio de transporte. Aquí está el auxilio de transporte. Cerramos paréntesis por el 12%. Por el 12%. Y ahí está 900.000 pesos. ¿Sí? Entonces miren, no se olviden que para liquidar pensión se debe tomar el total de vengado de cada uno de los trabajadores menos el auxilio de transporte por el 12%. Y en este caso nos da 900.000 pesos. ¿Sí? Entonces vamos ahora a aplicarles para todos. Y ahí está, liquidados para todos. ¿Sí? Bueno, entonces sumamos aquí. Función suma, aceptar y aceptar. Ahí está. El empleador en esta nómina, por concepto de pensión, tiene que pagar un cheque de 1.332.372.000 pesos. Vamos ahora a salud. Para liquidar salud es lo mismo. Tomamos el auxilio de transporte, perdón, el total de vengado menos el auxilio de transporte, coloquémoslo entre paréntesis porque si no, no nos sale. Entonces, paréntesis, abrimos paréntesis, total de vengado menos auxilio de transporte multiplicado por el 8.5%. El 8.5%. Ahí está. Y ahí queda liquidado. Lo mismo para cada uno de los trabajadores. Arrastramos la fórmula y él nos va liquidando todo. ¿Sí? Aquí damos la función para que nos sume el total. Decimos aceptar y aceptar. Ya está. Para riesgos profesionales, hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo mismo? Suma, abrimos paréntesis, total de vengado, menos auxilio de transporte, cerramos paréntesis, por el
0,522%. 39.150 para el gerente. Y aquí arrastramos la fórmula. Está la suma para todo, pues está liquidado para todos. Sumamos la columna y nos queda completo. Hemos liquidado por parte del empleador lo de correspondiente a salud, pensión y riesgos. Ahora vamos a ver lo de los aportes para fiscales. Como son apenas 4 trabajadores, es una empresa pequeña, entonces hay que liquidar SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Confamiliar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para liquidar lo del SENA? Para liquidar lo del SENA tomamos el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 2%. ¿Sí? Entonces, nuevamente, decimos aquí, total de vengado menos auxilio de transporte, cerramos paréntesis, por el 2%. El 2%. Para este caso nos da 150.000 pesos. Arrastramos la fórmula y queda liquidado para cada uno de los trabajadores. Y vamos a sumar cuánto tenemos que pagar al SENA. Sumamos toda la columna. Aceptar y aceptar. Listo. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la misma condición. ¿Cuál es la misma condición? Total de vengado menos auxilio de transporte por el 3%. Por el 3%. Ahí queda, nos da 225.000 pesos para el gerente. Arrastramos la fórmula, queda liquidado para cada uno de ellos. Sumamos cuánto es para la caja. Y ya queda sumado ahí. 333.093. Es correcto. Para la caja de compensación familiar, esto era para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto es para la caja. Y también es la misma fórmula. Entonces decimos, tomamos el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Para este caso nos da 300.000 pesos. Arrastramos la fórmula para que nos liquide para todos los trabajadores. Ahí está. Y aquí sumamos la columna. Función de suma, aceptar y aceptar. Entonces, ahí están liquidados los aportes para fiscales de esta nómina. Ahora vamos por la última parte, que son las provisiones para las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales ya sabemos que son la cesantía, la prima, los intereses a la cesantía y las vacaciones. Abramos un poco aquí esta columna para que se mire mejor los intereses a la cesantía. Y eso un poco más para que se mire mejor. Bueno, ahí ya miran mucho mejor interés a la cesantía. ¿Cómo hacemos esto? Dice al total de vengado, mire, aquí está el total de vengado, o sea en este caso para el gerente. Entonces nos ubicamos aquí, la fórmula, total de vengado, lo multiplicamos por el 8.33%. 8. Perdón. Ya sé lo que ocurre. Para que corrijan ustedes allá también, no cometan el mismo error. No es punto, sino coma. Entonces decimos, abro paréntesis entonces mejor, total de vengado por el 8.33%. Cierro paréntesis,
vuelvo a cometer el mismo error, no es punto, es coma, entonces 8,33%. Cerramos paréntesis, enter. 624.750. Arrastramos la fórmula para que nos liquide para todos. Listo, está liquidado. Hacemos la sumatoria de la cesantía para todos. Decimos función, suma y aceptar. Allí está todo. Lo mismo es para la prima, el mismo valor y el mismo procedimiento. ¿Cuál es lo mismo? Entonces suma, abrimos paréntesis, total de vengado por el 8,33%, cerramos paréntesis, ya está. Nuevamente aquí, corremos, arrastramos, perdón, nuevamente sumamos la columna y ahí está el valor total. Igual las cesantías con la prima. Interesa la cesantía. ¿A qué es igual? Como dice, intereses a esta la cesantía. Entonces, interesa la cesantía de cada uno de ellos. Entonces vamos a liquidar. Entonces decimos aquí, suma, abrimos paréntesis, este valor de la cesantía por el 1%. Por el 1%. Cerramos paréntesis, es correcto. Nos da 6.248 porque aquí lo redondeó. ¿Listo? Entonces, vamos a liquidar para todos. Ahí está liquidado para todos. Y vamos a liquidar, vamos a sumar cuánto asciende la cesantía, los intereses de la cesantía de esta nómina. Y decimos que asciende a 9.365. Y vamos con la última parte de la nómina. Y la última parte de la nómina dice las vacaciones. Ampliemos un poco más la columna para que se nos mire mejor estas vacaciones. Listo. Aquí tenemos las vacaciones. Dice, para liquidar las vacaciones no se debe tener en cuenta el auxilio de transportes ni tampoco el trabajo suplementario. Ni el auxilio de transporte ni tampoco el trabajo suplementario, en este caso las horas extras. ¿Sí? Entonces, tomemos entonces aquí el total de vengado de cada uno de los trabajadores, total de vengado, menos el auxilio de transporte, y menos las horas extras cuando tengan o hayan trabajado horas extras. En este caso, para el primero no. Y a ese valor lo multiplicamos. Pero aquí nos faltó, perdón. Aquí nos faltó el paréntesis. Pues nuevamente. Total de vengado menos auxilio de transporte menos horas extras. Cerramos paréntesis por 4,17%. Ahí está, perdón. Aquí hay un error. A ver, vamos a ver, total de vengado. Abrimos paréntesis, total de vengado. Creo que nos falta ampliar la columna un poco más. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, total de vengado menos auxilio de transporte menos horas extras, cerramos paréntesis y a este valor lo multiplicamos por el 4,17%. Ese fue mi error anteriormente, no es punto sino coma. Listo, 312.750.
arrastramos para cada uno de ellos y nos ha liquidado las vacaciones. Aquí sumamos a cuánto asciende el valor de las vacaciones de esta nómina para todos los trabajadores. Aceptar. Listo. Ahí queda, mire, entonces, con esto liquidado la nómina del mes de, en este caso, del mes de enero que hemos puesto, pero bueno, de este mes para la empresa Distribuciones Cardel Limitada, mi supuesta empresa. Entonces, ojalá les sirva esto para sus estudios, señores estudiantes, y espero haberles servido de la mejor manera. Muchísimas gracias.